Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a dar comienzo otra vez al ciclo de novedades salariales y de la seguridad social. Queremos antes agradecer a quienes estuvieron a cargo de este ciclo, ¿sí? la valiosa colaboración que tuvieron hasta diciembre del año pasado. Estas charlas, bueno, están a cargo de la Comisión de Instituciones de Seguridad Social y va a participar también la Comisión de Recursos Humanos, ¿sí? Bueno, dada la particularidad que estamos viviendo en este momento, no contamos con la presencia de ustedes, pero sí queremos contar con la participación de ustedes y que nos hagan llegar todas las inquietudes que tengan sobre el tema. Obviamente nosotros dentro de este ciclo vamos a ir proponiendo los temas, justamente los temas de actualidad, pero también nos gustaría conocer qué temas ustedes quisieran que se traten dentro de estos ciclos, ¿sí? Así, de alguna manera, les acercamos expositores que sean idóneos en el tema y también nosotros dentro de la comisión tratar los temas y acercárselos a ustedes. En el día de hoy vamos a tratar dos temas. El primero de ellos tiene que ver con las modificaciones en las contribuciones de la seguridad social. Y el segundo, la ley 27541 de seguridad social, de emergencia económica y seguridad social. Y dentro de eso vamos a ver el estudio de las modificaciones introducidas en el ámbito previsional y los efectos en el marco de su aplicación. Estas dos exposiciones, estos dos temas, van a estar a cargo del primero, María del Carmen Prieto, que es contadora pública, egresada de la UBA, desarrolló su profesión en relación de dependencia en empresas privadas, públicas y estudios contables. También fue o es auxiliar de la justicia como perito contadora, especialmente en el fuero laboral y de la seguridad social. Se desarrolló también como docente de ciencias económicas y en la actualidad desarrolla su profesión en forma independiente, haciendo, digamos, foco en todos los temas de seguridad social. En segundo término va a exponer la doctora Beatriz Alonso, que es contadora pública nacional también, egresada de la UBA, licenciada en Administración y abogada, y es asesora de mediana y pequeñas empresas en temas que tiene que ver con la parte de tributación, la parte de contabilidad, la parte administrativa y también con trámites de jubilación y otras prestaciones de la seguridad social. Así que bueno, vamos a dar paso entonces a la doctora Prieto para que nos cuente su tema. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, les agradecemos la presencia, aunque no los podamos ver, les agradecemos la presencia vía streaming. Bueno, yo el tema que voy a desarrollar es modificaciones en las contribuciones a la seguridad social. Esta charla tiene como intención reunir las últimas modificaciones en las contribuciones a la seguridad social. Durante muchos años, desde el año 2001, que entró en vigencia el decreto 814, hasta febrero de 2018, que entraron en vigencia las modificaciones de la ley 27430, prácticamente no hubo modificaciones, o las hubo, pero muy pocas. Pero ahora, en poco tiempo, se produjeron dos reformas importantes al punto de que no se había terminado de implementar la primera reforma, que ya surgió otra, y esto ha complejizado sustancialmente las liquidaciones. Bueno, recordemos en principio la situación con respecto a las contribuciones a la seguridad social antes de la entrada en vigencia de las modificaciones de la ley 27430. Existía el decreto
814 del 2001, que establecía una alícuota única para las contribuciones con destino a los subsistemas de seguridad social, integrados por el PAMI, Fondo Nacional de Empleo, SIPA y régimen de asignaciones familiares, que según fuera la calidad del empleador, ascendía al 21%, inciso A, o al 17%, inciso B. Además, el artículo 4 de este decreto permitía el cómputo de una porción de las contribuciones efectivamente pagadas en tiempo y forma para ser aplicadas al pago del IVA, de acuerdo al anexo A que figuraba en el mismo decreto. Por otro lado, también existía la Ley 26940, con vigencia desde agosto del 2014. Esta ley había establecido una serie de beneficios, también dependiendo de la calidad de empleadores. Hasta 5 empleados y hasta un determinado monto de ventas fueron denominados microempleadores y tenían una reducción de 50% de las contribuciones patronales en forma permanente. Si se aumentaba a 7, por esos 2 que se habían aumentado, tenía una reducción del 100% el primer año y del 75% el segundo año. Por otro lado, las empresas que tenían hasta 80 empleados tenían beneficios por los nuevos empleados, pero dependía de que si eran hasta 15 trabajadores o de 16 a 80 trabajadores. Si era hasta 15 trabajadores, la reducción era de 100% el primer año y del 75% el segundo año. Si era de 16 a 80 trabajadores, la reducción era de 50% por 24 meses. A fines del año 2017 se implementa la Ley 27.430, publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017. Esta ley modifica el decreto 814, llevando la alícuota única de contribución para los subsistemas de seguridad social al 19,5%, pero recién a partir de enero del 2022, estableciendo un cambio gradual de alícuota que en los empleadores del inciso A disminuía año a año y para los empleadores del inciso B aumentaba año a año. Queda a su vez sin efecto lo establecido en el artículo 4, o sea, lo referente al cómputo a cuenta del IVA. En su reemplazo se estableció un mínimo no imponible que se detraía de la base imponible de las contribuciones a la seguridad social de 12.000 pesos, que se iba a aplicar en forma gradual hasta llegar al 100% en el año 2022. Este importe de 12.000 pesos se actualizaba anualmente por el IPC. Y vemos en el cuadrito que está en pantalla cómo es que en los distintos años el inciso A iba disminuyendo la alícuota hasta llegar al 19,5%, en el inciso B iba aumentando hasta llegar al 19,5%. Y en el último renglón del cuadrito vemos cómo ese mínimo no imponible se aplicaba en forma gradual año a año. A su vez, se podía optar por continuar con los beneficios de la Ley 26940 o acogerse a los beneficios de la Ley 27430. O sea, recordemos que los beneficios de la Ley 26940 eran los de que si tenían hasta 5 empleados tenían una reducción permanente, los que tenían hasta 80 empleados tenían reducción por los nuevos en el primer y segundo año. Cada empleador debía hacer los cálculos para ver qué le convenía más. Por los empleados en plantilla podía ejercer la opción. Por los empleados en plantilla a la entrada en vigencia de esta ley. Los nuevos entraban bajo la liquidación de la Ley 27430. En el transcurso de estos 2 años, 2018 y 2019, con la Ley 27430 vigente y por medio de los decretos 1067,
128 del 19 y 688 del 19, se les permite la deducción total del mínimo no imponible al sector textil, de confección, de calzado y marroquinería, a la producción agrícola e industrial y a los prestadores de servicios de salud inscriptos en el Registro Nacional de Obras Sociales. En el año 2019, por aplicación del IPC, el mínimo no imponible a computar para ese año pasó a ser 7.003,68 y los que podían computar el total pasó a ser 17.509,20. Bueno, y así estábamos cuando el 23 de diciembre de 2019 se publica en el Boletín Oficial la Ley 27.541 de Emergencia Nacional. Esta nueva ley trajo un cambio muy importante al régimen contributivo a la seguridad social, que analizaremos seguidamente. Dichas modificaciones se encuentran en el título cuarto, capítulo 3, artículos 19 a 26 de la ley, reglamentados por el Decreto 99 del 2019 y la Resolución General 4661 de la AFIP, publicados en el Boletín Oficial el 27 de diciembre de 2019 y 9 de enero de 2020, respectivamente. La vigencia de estas modificaciones que vamos a ver ahora es desde el devengado diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, que es la fecha de finalización de esta ley de emergencia. Por medio de esta normativa se restablece las dos alícuotas de contribuciones patronales según la calidad de empleadores para los subsistemas de PAMI, Fondo Nacional de Empleo, SIPA y régimen de asignaciones familiares. Se establece una alícuota de 20,40% para empleadores del sector privado de servicios y comercio, con ventas anuales que superen los límites para empresas mediana tramo 2 de la resolución número 220 del 19 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y exime de esta alícuota a la actividad sindical, obras sociales, agentes de salud y prestadores de salud. Por otro lado, se establece el 18% para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos en el inciso anterior. A su vez, incluye dentro de este inciso a las entidades y organismos del sector público comprendidos en el artículo 1 de la Ley 22.016 y a la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley 21.156. Dijimos recién que se restablecen las dos alícuotas que en realidad por la gradualidad que habíamos hablado de la Ley 27.430 nunca desapareció, o sea, iba a ser una sola alícuota recién en el año 2022. Bueno, aquí en el cuadrito en pantalla vemos los valores que publica la CEPIME en la resolución 220 y que son los que tenemos que tener en cuenta para encuadrar a las empresas en el inciso A o en el inciso B del artículo 19 de esta ley. En el cuadrito puse nada más que lo que nos competía en este momento, o sea, servicios y comercio. Por lo que se puede ver allí, las empresas de servicios que superaban el monto de 607.210.000 pesos pertenecían al inciso A, y las empresas del sector comercio que superan los 2.146.810.000 pesos pertenecen también al grupo del inciso A. Para tomar el promedio de ventas anuales, esta resolución establece que se tomarán los últimos 3 años declarados ante la AFIP, ya sean comerciales o fiscales, según corresponda.
De esta forma, se termina con la eterna discusión de que si había que tomar los 48 millones, tal cual lo establecía la resolución, o si se tomaba, según la jurisprudencia, el monto a considerar que informaba actualizado a la autoridad de aplicación en la materia. O sea, que los empleadores del sector comercio o servicios quedan incluidos en el grupo de mayor alícuota si superan estos montos que estuvimos viendo recién, o la resolución que lo reemplace. Los empleadores de estos sectores que no superen el monto de ventas antedicho, para ser incluidos en el grupo B, o sea, la menor alícuota, deben acreditar también el certificado que emite la CEPIME como microempresas. Bueno, entonces, resumiendo, dentro del inciso B del artículo 19 quedan incluidos comercio e industria según parámetros con certificados MIPYME, industria, construcción y agropecuario, cualquiera sea el monto de venta, y las asociaciones sindicales, obras sociales, sector público, comprendido en las leyes 22.016 y 24.156. Bueno, acá en pantalla vemos los porcentajes, cómo están los porcentajes de los subsistemas que integran la alícuota única. Esta ley dice que hasta que se determinen las nuevas proporciones a los subsistemas de seguridad social, seguirán vigentes las del decreto 801 del 2001. Así es que vemos que para el inciso A corresponde al CIPA 12,35, a PAMI 1,57, asignaciones familiares 5,46, Fondo Nacional de Empleo 1,08, lo que hace un total de 20,40, que era lo que estábamos hablando. Para el inciso B, al CIPA corresponden 10,77%, a PAMI 1,59%, asignaciones familiares 4,70%, Fondo Nacional de Empleo 0,94%, lo que totaliza el 18% de lo que estábamos hablando. Recuerden este porcentaje del inciso B de 10,77, que después lo vamos a volver a ver cuando veamos la parte del incremento solidario. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver el tema de detracciones, que si bien ya veníamos con una detracción, esta nueva ley agrega otra más para ciertos casos. En cuanto al mínimo no imponible, esta ley mantiene el beneficio de la detracción de la base imponible establecidas por la ley 27.430 y las fija en 7.003,68 y 17.509,20 para los casos diferenciales. O sea, aplica los valores actualizados utilizados para el año 2019. No los vuelve a actualizar para el 2020. Y sobre la diferencia entre el sueldo bruto y la detracción se aplica la alícuota establecida en el artículo 19 que desarrollamos anteriormente. Esta detracción podrá hacerse bajo contratación según la Ley de Contrato de Trabajo, según el régimen nacional del trabajo agrario y según el régimen de la industria de la construcción. Mantiene los casos diferenciales en los cuales se aplicaba la detracción del 100% para el sector textil, confección, de calzado y marroquinería, para la producción agrícola e industrial y para los prestadores de servicios de salud. Aplica también la proporcionalidad en la detracción cuando el contrato de trabajo es a tiempo parcial o en oportunidad del sueldo anual complementario. También aclara que la detracción no podrá arrojar un importe menor a la base imponible inferior fijada por el artículo 9 de la Ley 24.241.
Los empleadores concesionarios de servicios públicos podrán tomar la detracción de 17.509,20, o sea, la total, si en el capital de la sociedad concesionaria el Estado Nacional posee un porcentaje no menor al 80%. En los casos de regímenes especiales, por ejemplo, construcción, la contribución adicional se calcula sobre el sueldo sin la detracción. Bueno, adicionalmente a esta detracción, que ya lo contenía la ley anterior, la 27430, esta nueva ley implementa que podrán detraer las empresas de hasta 25 empleados gozarán de una detracción de 10.000 pesos sobre la masa salarial que corresponda a la totalidad de los trabajadores comprendidos en el artículo 22. El artículo 22 es el que hablaba de la detracción de 7.003 y de 15.000 y algo. Pero esto no puede producir excedente. Conclusión, para poder hacer uso de la detracción de 10.000 pesos se debe optar por salir de los beneficios de la 26940. Como la ley 27430 impedía ingresar personal bajo el régimen de la ley 26940, las últimas incorporaciones por esta ley se hicieron en diciembre de 2017, o sea que el beneficio finalizó en diciembre de 2019. La opción se podría haber ejercido solo por un mes. Solo los microempleadores podrían tener posibilidad de ejercer la opción. En este caso deberán hacer sus cálculos a ver qué es lo más conveniente, pues si no ejercen la opción de renunciar a los beneficios de la ley 26940, no solo pierden la detracción de los 7.003,68 por cada empleado, sino también la detracción de los 10.000 pesos. El artículo 6 del decreto 99 del 2019 dice que si la opción se ejerce por la totalidad de los trabajadores comprendidos, también se puede utilizar los beneficios del artículo 23, o sea, la detracción de los 10.000 pesos. O sea que no podemos tener empleados con el beneficio de la 26940 y empleados con beneficios de la 27430. Tienen que estar todos bajo el beneficio de la 27430 para poder hacer la detracción de los 10.000 pesos. Atento a que la detracción es fija de 10.000 pesos, la reducción de contribuciones a la Seguridad Social termina siendo de 1.800 pesos para los empleadores del inciso B y de 2.040 para los empleadores del inciso A. Que si bien los empleadores del inciso A son grandes empresas con muchos empleados en general, se puede dar el caso de alguna empresa que tenga un monto de ventas elevado, pero que tenga empleados por una cantidad inferior a 25. Bueno, ahora vamos a ver cómo queda el cómputo a cuenta de IVA. Por medio de esta ley se restablecen los beneficios de computar a cuenta de IVA una proporción del importe abonado en concepto de contribuciones a la Seguridad Social. Recordemos que la posibilidad de traer un mínimo no imponible según la 27430 reemplazaba la supresión de este beneficio. En este nuevo esquema tenemos ambos beneficios, la detracción del mínimo no imponible y el cómputo a cuenta de IVA. Por otro lado, el artículo 26 deroga el decreto 814-2001 y 1009 del 2001 y el artículo 173 de la ley 27430. Este artículo 173 era el que establecía la gradualidad del mínimo no imponible. O sea que todas estas modificaciones, o sea, el hecho de que se divida en inciso A y B
La alícuota a utilizar y las detracciones que podemos utilizar quedan todas dentro de la ley 27431. Ya no hay, perdón, la 27541. Ya no existe más el decreto 814 ni el artículo 73 de la 27430. Acá estaba lo de las derogaciones. Bueno, ahora vamos a ver qué dice el incremento solidario del decreto 14 del 2020, que también influye en el cálculo de las contribuciones a la seguridad social. Por este decreto se establece un incremento salarial para el sector privado de 3.000 pesos para el mes de enero de 2020 y para el mes de febrero de 2020 se adicionará 1.000 pesos más. Dicho incremento es a cuenta de los aumentos que resuelvan las negociaciones paritarias para el año 2020. En lo que respecta a las contribuciones de seguridad social, que es el tema que nos ocupa, la mencionada norma legal establece que por el término de 3 meses o hasta que lo absorba la negociación paritaria, si es anterior, este incremento está eximido del pago de contribuciones al SIPA, no a todas las contribuciones a la seguridad social, solamente de la contribución al SIPA, siempre que la empresa cuente con el certificado MIPYME vigente. O sea que solamente está eximido el 10,77%, por eso es que yo les decía que tuvieran, que registraran ese porcentaje. La exhibición es para todas las contribuciones al SIPA, bueno, como les dije. O sea, todas las contribuciones al SIPA. En los regímenes especiales, como dije recién, que podría ser el de la construcción, la contribución especial de este incremento solidario no lleva el 10,77%. Las empresas que no cuentan con este certificado MIPYME tienen un plazo de 60 días para obtenerlo. Se incluye también en este régimen a las entidades civiles sin fines de lucro. Quedan excluidos de la aplicación del presente decreto los trabajadores del sector público, régimen agrario y régimen del servicio doméstico. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo son todas estas detracciones de las que estuvimos hablando. Por ejemplo, para un sueldo de enero de 2020, si el obrero tenía un sueldo bruto de 30.000 pesos y un incremento solidario de 3.000 pesos, llegaba a un total de 33.000 pesos. Como contribución a la seguridad social, vamos a tener que hacer la detracción del artículo 22 solamente por el sueldo sin considerar el incremento solidario, porque el incremento solidario está eximido del pago de contribuciones a la seguridad social. Vamos a tener que hacer la detracción del artículo 22 de 7.003,68, porque esta detracción del artículo 22, el incremento solidario tiene un tratamiento aparte. O sea, 30.000 menos los 7.003,68 nos da 22.996, sobre eso calculamos el 18% y me da 4.139,34. Como es régimen de la construcción, tiene un incremento especial sobre el sueldo sin el incremento solidario de 30.000 pesos. Y eso no llego a ver bien desde acá. Me da una contribución al régimen de seguridad social de 1.500 pesos.
Después tenemos la contribución del decreto, sobre el decreto 14 del 2020, que dijimos que no llevaba la contribución al SIPA, o sea que tenemos que calcular la contribución a la ley 19032, que es de PAMI, Asignación Familiar y Fondo Nacional de Empleo. Y después, por último, calculamos el aporte de ANSAL, que es el 15% de lo que corresponde como contribución a obra social. Todo eso me da un total de 6.153,24, a lo que le hacemos la detracción del artículo 23 de 1.800 pesos, o sea, el 18% sobre los 10.000 pesos. Y me da un total de contribuciones a la Seguridad Social de 4.353,24. Que si vemos el 931 que hice como ejemplo, ustedes podrán observar que como contribuciones a la Seguridad Social figura el importe de 4.354. Vemos también que está deducido los 1.800 pesos por la detracción del artículo 23. Bueno, ahora vamos a ver cómo confeccionamos el 931 por el mes de enero. Traje un ejemplo de confección del 931 por el mes de enero. Que en datos complementarios, tanto en el SICOS como en declaración en línea, tenemos que colocar en datos complementarios el sueldo de 30.000 pesos y ustedes ven abajo que hay un cuadrito que dice incremento salarial y ahí se coloca el incremento del decreto 14/2020 de 3.000 pesos. Aquí vemos cómo este incremento de 3.000 pesos genera la remuneración imponible 11. O sea, como remuneración imponible 10, tenemos el sueldo sin el incremento y detraído los 7.003,68. Y así es como se genera la declaración jurada por enero de 2020. Bien. Ahora, la detracción del artículo 22 ya la veníamos haciendo con la ley 27.430, o sea que pudimos seguir haciéndola en diciembre, enero y febrero. Pero la novedad fue la detracción del artículo 23 y la exhibición del decreto 14 del 2020. Esto por la resolución de la FIP, dijeron que iba a estar disponible en el aplicativo SICOS recién en marzo de 2020. Quiere decir que ahora en el mes de marzo tuvimos que hacer las rectificativas por por diciembre del 2019 y enero del 2019, lo cual nos generó saldos a favor. Yo les traje un ejemplo del saldo a favor que se generaba en la declaración jurada de diciembre, en la rectificativa de la declaración jurada de diciembre de 2019, para ver cómo se podía compensar ese saldo a favor. Bueno, este saldo a favor se compensa desde el sistema de cuentas tributarias. Entramos al sistema de cuentas tributarias del contribuyente, desplegamos la parte de transacciones y hacemos clic en el link que dice reimputación de pagos, contribuyente 300. Aquí nos va a figurar el número de quit, tenemos que hacer clic en buscar. Acá tenemos que especificar el impuesto que nosotros queremos compensar.
Vamos a buscar con la flechita y vamos a seleccionar 351, contribuciones de seguridad social, y el periodo fiscal que tenemos saldo en exceso. En este caso sería 2019 diciembre del 2019. Hacemos clic en siguiente. Y acá podemos observar el pago que se hizo originalmente, o sea, en la declaración jurada original por el mes de diciembre, que en este caso fue 3.486,84. Para poder hacer efectiva la compensación y poder ver cuál es el saldo que nos quedó a favor después de presentar la rectificativa, tenemos que hacer clic en esas dos flechitas encontradas. Bueno, acá podemos observar cuál es el saldo que nos queda a favor, o sea, sobre la derecha, la pantalla nos está informando el importe que se pagó y el saldo que queda a favor. En la misma pantalla, yo lo tuve que mostrar en 3 pantallas distintas porque este contribuyente debe algunos piquitos de intereses, aparece el saldo a pagar de febrero de 2020 y al lado es donde tenemos que colocar el saldo a favor que nos generó la rectificativa de diciembre. Esto es para poder tomarlo en febrero. Abajo de esta pantalla aparece el cuadrito de confirmar, confirmamos. Y en la pantalla siguiente vamos a ver el importe que se debe por febrero del 2020, el importe que queremos reimputar y cómo queda el saldo en diciembre del 2019. Y por último aparece el comprobante que nos indica cuál es el importe que se había pagado en diciembre del 2019 de 3.486,84, cuál es el importe que se reimputó a febrero de 2020, que en este caso es 623,18, y cuál es el importe que se aplica al pago de diciembre, 2.863,66. Bueno, y con esto terminamos con todas estas modificaciones. Bueno, espero que les haya sido de utilidad todo esto que estuvimos conversando. Gracias. Bueno, hacemos entonces un intervalo de 10 minutos y después continuamos con la exposición de la doctora Beatriz Alonso. Bueno, continuando con la segunda parte de este ciclo, vamos a escuchar a la doctora Beatriz Alonso, que nos va a hablar justamente de todo este reajuste de las jubilaciones y sus implicancias. Así que, bueno, le damos paso a ella. Buenos días. Bueno, es un placer estar acá. Lástima que están ausentes, pero bueno, esto es necesario para cumplir con los preceptos que ha establecido el gobierno para nuestra salud. Bueno, yo voy a hablar sobre la modificación de la Ley 27.541 de emergencia económica, solidaria social y reactivación económica, respecto a lo que compete a las movilidades jubilatorias. La ley 27.541 fue publicada el 23 de diciembre del 2019 y en su primer artículo declara la emergencia pública tanto en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. ¿Qué significa una declaración de emergencia pública? Esto permite que el Estado menoscabe ciertos derechos
personales en favor del conjunto de la sociedad. Pero, es decir, esto pasó muchas veces en Argentina. Estuvimos con leyes de emergencia económica desde el año 2002 hasta el año 2019. A veces intervinieron sobre asuntos previsionales y otros no. Ahora, este menoscabo que tiene sobre los derechos personales, hay frenos legales que se pueden determinar cuando exceden las facultades del gobierno sobre esos límites que nos ponen o trabas. Y ese límite está determinado por la confiscatoriedad o violar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Cuando hablamos de confiscatoriedad, la Corte Suprema de Justicia, en 2 fallos, Actis Caporale y Tudor Enrique, estableció que el índice de confiscatoriedad no podía ser superior al 15%. Quiere decir que el Estado a una jubilación no le puede detraer más del 15% en el caso de esta ley de emergencia. Dicho esto, explicaremos cuáles son los puntos que establece la ley. Bueno, una de las determinaciones que hizo la ley es la suspensión por el plazo de 180 días de la aplicación de la movilidad jubilatoria, comprometiéndose el Poder Ejecutivo a fijar en forma trimestral el incremento de los saberes previsionales. Atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de menores ingresos, es decir, protegiendo más a los que tienen la jubilación mínima. Se suspende por este mismo plazo de 180 días la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241, que es la que establecía la movilidad de las jubilaciones. Dentro de este plazo que estableció el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene que fijar la movilidad de los saberes previsionales por el término de 180 días, o sea, hasta el mes de junio del 2020, y proponer las modificaciones relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales, convocando, y este es el segundo punto, convocando una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembro de las comisiones del Congreso de la Nación con competencia en la materia para que propongan dentro de los 180 días un proyecto de ley de movilidad de haberes previsionales que garanticen una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la nación, según los principios de solidaridad y retribución. Vamos a determinar, en principio, respecto del primer punto, que es fijar la movilidad de los saberes previsionales, el Poder Ejecutivo implementó la resolución, implementó la resolución 163 del 2020, publicada en el Boletín Oficial el 19 de febrero del 2020, donde establece un aumento trimestral para el trimestre de marzo del 2020 a mayo del 2020 con un porcentual del 2,3% sobre el valor devengado
al mensual febrero del 2020, más un importe de 1.500 pesos. Quedando entonces la prestación básica universal con el incremento del 2,3% sobre el valor de febrero, con un valor de 6.799,08. El haber mínimo garantizado, o sea, viene a ser la jubilación mínima, con un valor de 15.891,49, y el haber máximo garantizado, que es el tope hasta donde puede estar las jubilaciones, en 106.974,60. A ver. Completa la normativa la resolución 139 del 2020, emitida por el Ministerio de Trabajo, la resolución 139 del 2020, emitida por el Ministerio de Trabajo, y establece que a partir del 1 de marzo del 2020 se va a actualizar las remuneraciones imponibles de los trabajadores para el cálculo de su jubilación, de acuerdo al índice de remuneraciones imponibles de los trabajadores estatales, o sea, el RIPTE. En principio, esta resolución es favorable porque se estaría basando dentro del índice de las remuneraciones. Anteriormente el índice que se utilizaba era el 70% de acuerdo al índice inflacionario y el 30% respecto al RIPTE. Desde años atrás siempre se estuvo utilizando el RIPTE porque es el que más se adecúa a la variación de las remuneraciones de los trabajadores. Esta resolución estableció que se aplicará el RIPTE, o sea, hay una modificación en la actualización de determinados ítems, ¿no? Entonces, esta variación del RIPTE se va a aplicar para determinar el monto mínimo y máximo de las remuneraciones imponibles del artículo 9 de la Ley 24.241. Acá en la filmina aparece que tenemos que el RIPTE, o sea, tenemos que la aplicación del artículo 9 determina el monto mínimo y máximo de las remuneraciones imponibles del artículo 9 viene a ser el monto mínimo en la cual se van a efectuar las retenciones de los aportes y el monto máximo donde se van a realizar la retención de los aportes. También esa aplicación va a ser para establecer los incrementos de las referencias de los trabajadores autónomos y las prestaciones previsionales otorgadas a los investigadores científicos y tecnológicos. Las prestaciones previsionales que otorguen por ANSES a quienes cesen a partir del 29 de febrero del 2020 o inicien el trámite de solicitud del beneficio a partir del 1 de marzo del 2020 y que tengan como uno de sus componentes la PBU, que es la prestación básica universal, recibirán una parte proporcional del aumento que se estableció para las jubilaciones a partir del 1 de marzo. O sea, las personas que cesen el 28 de febrero no van a tener este importe extra en su liquidación, pero sí las que cesen a partir del 29 de febrero e inicien las jubilaciones a partir del 1 de marzo. Que es la parte proporcional, es la suma fija que se dio para las jubilaciones
a partir de marzo del 2020, se establece el porcentaje entre el aumento del 12.96, que es el aumento que hubo determinando la jubilación mínima, multiplicándola por el 2,3% y sumándole los 1.500 pesos. Entonces, esto determina que la suma de 1.500 pesos va a tener 470,55 que se van a aplicar a la remuneración imponible, se van a sumar a las prestaciones previsionales, estos 470,55. Hay diversos tratadistas que hicieron comentarios y análisis, entre ellos sobre estos temas de la diferencia entre el cese del 28 de febrero o posterior, y uno de ellos que podemos mencionar es el doctor Guillermo Jáuregui, especialista en Derecho Previsional, presentó un cálculo por el cual las personas con haber inicial superior a 21.000 pesos les conviene jubilarse después de hacer el cese después del 28 de febrero, es decir, del 29 de febrero o el 1 de marzo o iniciarlo después de marzo, agrandando las diferencias a medida que las remuneraciones son más altas, debido al cambio del coeficiente de actualización del RIPTE, aplicado sobre las remuneraciones imponibles. ¿Qué quiere decir? La resolución 139 del 2020 lo que estableció es el cambio de los coeficientes con los cuales se va a aplicar las remuneraciones imponibles. Entonces, que después van a determinar el haber jubilatorio, o sea, tenemos las remuneraciones imponibles de toda la vida laboral, se van a multiplicar con un índice que lo actualiza y después se va a determinar la jubilación. Entonces, si la aplicación era antes del 1 de marzo, se aplicaba esta combinación de índices del 70% del índice de inflación más el 30% del RIPTE. Y ahora va a ser completamente el RIPTE. Entonces, puede ser que en algún momento el valor de ese RIPTE, como sigue las remuneraciones, a medida que estas remuneraciones aumenten con los convenios y etcétera, puede determinar que este valor sea superior al otro coeficiente. En ese caso, van a verse más incrementadas por la aplicación de la actualización de los montos imponibles. En este caso, lo que yo pude determinar es que la única diferencia que hay en esta modificación para que convenga que sea, por lo menos en la etapa de lo que es la jubilación mínima, ingresarla después del 29 de febrero, o sea, con inicio de jubilación el 1 de marzo, es el hecho que se le agrega 470,55 más a la jubilación mínima. Porque el índice de la combinación del índice de inflación más el RIPTE, que estaba vigente antes, está dando un coeficiente de incremento para marzo del 2020 de un 11,56%. En cambio, el RIPTE para la misma fecha está dando un coeficiente de 9,38%. Quiere decir que en este momento hubiera convenido seguir aplicando en las movilidades la fórmula que derogaron. Después tenemos el tema de también se modificó, o sea, se aplica la misma fórmula del RIPTE en el monto mínimo y máximo de las remuneraciones imponibles. El monto mínimo está quedando 4.944,10 y el monto imponible máximo es 162.686,42. Valores en los cuales se practican las retenciones previsionales.
por debajo de esos valores o por arriba de esos valores no corresponde realizar las retenciones previsionales. Las rentas de los autónomos también tienen esta base para determinar la renta imponible y calcular de ahí los aportes y contribuciones. O sea que todos los autónomos, a partir del 1 de marzo, se le va a aumentar a esa renta imponible el 9,38%. Prestaciones previsionales a empleados de relación de dependencia, ya lo expliqué, con solicitud de beneficio a partir del 1 de marzo, van a recibir la parte proporcional de los 1.500 pesos. Eso incrementa la jubilación mínima o todas las jubilaciones en 470,55. Respecto de las cuotas pendientes de los acuerdos transaccionales, recordemos que la reparación histórica que estableció la ley 27.260 establecía un pago del 50% en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales, o sea, el otro 50% en 12 cuotas trimestrales, en este caso con la aplicación del índice de movilidad, que es el RIPTE. Por lo tanto, se actualiza en el 12,96%. Bueno, es un 9,38%, no sé por qué puse 12,96%. Bueno, 9,38%, que es el valor del RIPTE. A continuación, se presenta un cuadro. No, se parece. A continuación se presenta un cuadro donde podemos observar el cuadro de determinación del haber jubilatorio comparativo con la movilidad de la ley 27.426. Cabe aclarar que el haber jubilatorio de la 25.541, el incremento quedó determinado por un porcentual respecto del haber de febrero del 2020 de un 2,3% más los 1.500 pesos. El valor de los 1.500 pesos fue achatando toda la escala, obviamente porque las jubilaciones con importes más altos solamente van a recibir como diferenciación de la jubilación ordinaria, de la jubilación mínima, el 2,3% sobre el haber jubilatorio que tenían y después los 1.500 pesos. Si observamos el cuadro, vemos que en la jubilación mínima el incremento, tenemos el cuadro, en el cuadro se establece el monto que se percibía en febrero del 2020, luego aplicación de la movilidad de la ley 25.541 con la determinación con el 2,3% y la suma fija, y establecemos el importe del porcentaje que significa el aumento. Y después aplicamos la movilidad según la ley derogada, o según la movilidad derogada, que es la ley 27.426. Entonces vemos que el aumento de la ley 27.426 es de 11,56%. Vamos a la jubilación mínima, que es el primer renglón. Tenemos que el monto de febrero era 14.067,93. Le aplicamos el 2,30%, tenemos que el valor es 323,56 y le agregamos los 1.500 pesos. O sea que el monto de la jubilación mínima para marzo del 2020 es 15.891,49, que representa un importe del 12,96%, un porcentual del 12,96%. Dijimos que el aumento que determinaba la ley 27.426 era de 11.056%. O sea que el haber, según esa ley, hubiera sido 15.694,18.
La diferencia nos da a favor del jubilado, ya que hay un incremento de 197,31, con lo cual ganó un 1,24% respecto de la movilidad del valor de la jubilación si se hubiera calculado sobre la ley 27426. Tenemos un cálculo de equilibrio que es en una jubilación que tenía febrero del 2020 16.200, donde vemos que el 2,3% estaría dando 372,60 más la suma fija y nos da una vera marzo de 18.072,60. El incremento es de 11,56% y vemos que es igual al incremento que se hubiera producido en la movilidad por la ley 27426. Quiere decir que en este punto de equilibrio, este jubilado es como si hubiera percibido igual que la ley derogada de movilidad, o sea, de la parte de movilidad anterior. Vamos viendo la escala con 20.000, 50.000, 70.000, 100.000, 110.000, 150.000 y 200.000 y vemos que las diferencias se van incrementando. Desde la jubilación de 20.000, que es una diferencia de 1,60% que pierde el jubilado respecto de la movilidad derogada, hasta un valor de 8,26% en la última escala de 200.000. Esto es el perjuicio que determina a los jubilados o le produce a los jubilados la aplicación de los nuevos parámetros de la ley con esta combinación y especialmente por el agregado de esa suma fija que se le aplica a todos los jubilados. Como la diferencia entre la jubilación con la movilidad de la 27426 y la movilidad de la 27541 no supera el 15%, recordemos que informé que ahí existe para la Corte Suprema de Justicia el tema de confiscatoriedad, no habría ningún reclamo que la Corte reconozca. O sea que hay que esperar que el problema, o sea, la diferencia en porcentual supere el 15% como para iniciar un juicio o un reclamo. Ahora vamos a hablar del tema de los reclamos. Bueno, hay acciones para saber, primero, para decidir qué acciones emprender en el caso que ustedes estén en alguna escala donde se produzca esta diferencia de un 8% y quieran realizar acciones legales. En principio yo aconsejaría esperar hasta los 180 días con el dictado de la nueva ley de movilidad jubilatoria, salvo que exista una urgencia de subsistencia del beneficiario, porque si no estaríamos iniciando un trámite sobre una ley, o sea, sobre una parte de esta imposición de esta movilidad, pero no va a ser la ley definitiva. Hay que esperar cuando salga, que eso tiene que ser después, más o menos después de los 180 días o dentro de los 180 días, como fecha tope, septiembre del 2020. Bueno, para que ustedes tengan una idea cómo va el tema de los juicios iniciados o acciones judiciales, podemos mencionar, ahí está, acciones judiciales, podemos mencionar, uno de los autos es Cativa Roberto Daniel, ¿sí? Este fue iniciado por el Juzgado Federal de Salta por el doctor Leonardo Babbio. Este fallo es de una causa anterior que tenía el señor Cativa por reajuste de jubilaciones. Y el juez Babbio dijo sobre la ley de solidaridad que suspendió la movilidad jubilatoria, que la garantía constitucional de movilidad establecida por la Constitución Nacional no se encuentra determinada por el periodo 23 de diciembre del 2019.
O sea, no se sabe cómo se iba a determinar. En el momento que él emite este fallo, todavía no estaba el decreto que determinaba las movilidades de marzo del 2020. Entonces, como la ley salió en diciembre del 2019, él establece que todavía en esa fecha no está determinada la movilidad posterior, aclarando que distintos pactos internacionales ratificados por Argentina, entre ellos de proteger las personas mayores, establecen el principio de progresividad o de prohibición de regresividad de los derechos económicos y sociales. Quiere decir de que él está actuando sobre una causa y se encuentra con que no sabe cuál va a ser la movilidad posterior, porque cuando determinó este fallo estaba suspendida la movilidad de la ley anterior, pero no se había determinado la norma de la ley, de la ley 27.541. Aclara que si se siguiera aplicando la movilidad a marzo del 2020, correspondería un aumento del 11,56%, el cual fue determinado en el cuadro anexo a junio del 2020, y a junio del 2020 sería del 15%. Quiere decir que si se hubiera aplicado la movilidad derogada, tendríamos en marzo del 2020, lo que fue demostrado en el cuadro, el porcentaje, pero a su vez en junio del 2020 ese valor de movilidad derogado estaría en un 15% de aumento, cuando en el marzo fue del 11,56 y ya trajo un perjuicio de la escala más alta que vimos de un 8,20%. El jubilado Cativa, Roberto, demandó a la Administración de Seguridad Social reclamando su reajuste de haberes jubilatorios con la retroactividad. Y el juez informa que la Corte dice que los jueces, al momento de resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento, deben atender a las circunstancias sobrevivientes a aquel. Quiere decir, si él está viendo un tema de reajuste de un expediente que tiene en sus manos y surge un problema, una cuestión o una circunstancia posterior, él tiene que revisar esa circunstancia porque tiene que ver con la aplicación del reajuste o del fallo que él tiene que hacer sobre el reajuste porque lo incide. El fallo en cuestión fue emitida con fecha anterior, como expliqué, de la publicación de la ley 27.541. Por lo tanto, el juez Gavio postergó la decisión sobre la inconstitucionalidad de la ley de solidaridad en lo que respecta a la actualización de los saberes pasivos, hasta que la misma fuera publicada. No se pudo todavía obtener información si la inconstitucionalidad ya fue planteada o no por su señoría. Después tenemos otro fallo que sí está ya en tribunales, que es el propiciado por el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Los autos se llaman Lesanum, Silvia Inés y otros, contra ANSES, sobre amparos y sumarísimo. El expediente, se lo digo por si alguno quiere ir siguiendo el fallo, es 6.740 del 2020. Recayó en el Juzgado de Seguridad Social número 9 a cargo de la doctora Silvia Zaino en carácter de jueza federal subrogante. La jueza rechaza la demanda colectiva presentada, por la cual se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la norma, que suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, pero no lo hace en función de los elementos planteados en el fondo de la causa, sino que hace ese rechazo de la demanda por dos temas. El primer tema es que plantea cuestiones como el argumento que de las actoras, la Asociación Civil Años carece de legitimidad activa.
quiere decir que no tiene capacidad para representar a los actores en el juicio, pero considera legitimada en el proceso a la coautora, o sea, la señora Lesanum, para que presente por sus propios derechos. O sea, esto no está hablando del fondo de la causa, sino de la cuestión de las partes en el proceso. La jueza entendió también que no hay unicidad, o sea, que no hay un criterio general en la presentación de la demanda, porque los actores involucrados, considera, no perciben la misma jubilación, interpretando que algunos de los actores perciben la mínima y otros superiores a la mínima. Y en el reclamo, y por ello los recursos judiciales deben presentarse individualmente, indicando que a través de un simple análisis matemático comparativo entre la movilidad anterior y la del decreto 163 del 2020, en el caso de las jubilaciones mínimas, el incremento acordado supera el que hubiera correspondido en virtud de la movilidad suspendida. Eso lo vimos en el cuadro, ya que la movilidad se había incrementado en un valor de 1,24% respecto de la movilidad derogada. Agrega que debe analizarse también los parámetros de confiscatoriedad que fijó la Corte, que ya explicamos que por los dos fallos de Actis Caporale y Tudor, fue determinada en un importe que no puede ser mayor al 15%. O sea, todo lo que es menor al 15% puede ser confiscado. Por lo tanto, dictamina que excluye la posibilidad de un conjunto homogéneo afectado, pues únicamente podría encontrarse legitimados para reclamar quienes hubieran visto sus saberes disminuidos en su movilidad. El doctor Semino, en fuentes periodísticas, antes de presentar su apelación, informó que en la acción de amparo promovida se encuentran incluidos 2 millones de jubilados, cuyos saberes previsionales son mayores a la jubilación mínima. Por lo tanto, no existe la falta de homogeneidad de la causa. Ahora, pensemos el perjuicio que puede hacer al Estado en sus arcas en este momento de emergencia económica si 2 millones de jubilados obtienen una sentencia firme y ejecutable respecto de esta causa. También hay que lograr un punto de equilibrio donde ANSES pueda, o el Estado, pueda pagar los fallos o las sentencias y a su vez también mantener el sistema jubilatorio. Habría que hacer un análisis en un momento determinado si el Estado puede asumir un embargo de la presentación de 2 millones de jubilados. La apelación sobre esto fue presentada el 4 de marzo del 2020 y elevada a la Cámara de Seguridad Social en la Sala 3 el 6 de marzo del 2020. Y ahí está. Aparentemente la Cámara de Seguridad está acéfala, o sea, no tiene integrantes por una cuestión que yo voy a explicar a continuación, y aparentemente iría per saltum a la Corte. Ese es trascendidos que existen. Otra causa que sí tuvo resultado positivo es la presentada en el Juzgado Federal de Seguridad Social 6 a cargo del juez federal Juan Fantini. Es el expediente 81 del 2020 en los autos Diserio, Elsa Rosa contra Poder Ejecutivo Nacional, acción meramente declarativa, de fecha 5 de marzo del 2020. Explico que la acción meramente declarativa tiene por objeto obtener un pronunciamiento del juez a los efectos de eliminar la falta de certeza e incertidumbre, en este caso sobre la movilidad jubilatoria, respecto de cómo se continúa, porque ahora establecieron una actividad provisoria y después tiene que surgir de una ley. Esa sentencia judicial tiene por fin lograr la declaración de la existencia de un derecho. Con el dictado de la sentencia se agotaría la intervención del juez en esta etapa.
El abogado de la actora presentó la acción de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley 27.541 y del decreto que competen y el decreto 163 del 2020. El juez en la causa es el juez Juan Fantini, concede una medida cautelar a la afectada para suspender la decisión del gobierno de no actualizar en forma automática la jubilación y hizo el envío del oficio a ANSES, informándole que la demanda se encuentra instaurada y que tramita de conformidad a las normas previstas en el juicio sumarísimo, dándole traslado por el término de 5 días a los efectos de comparecer y contestarla bajo apercibimiento de la prescripción de declararlo en rebeldía en caso de incomparecencia. Y en el mismo plazo debe notificarse y contestar la demanda. Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y sabiendo que el Poder Ejecutivo, por la situación de emergencia pública planteada, no va a tomar ninguna medida al respecto, es en el Poder Judicial donde recae la máxima presión pública para recomponer o restablecer las movilidades jubilatorias o los valores similares de la ley anterior a la ley derogada. Esperemos que el dictado de la nueva ley de movilidad, que tiene que ser establecido por una comisión integrada, como ya hablamos anteriormente, integrada por una comisión que se tiene que reunir dentro de los 180 días, de miembros del Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de la Comisión del Congreso con competencia en la materia, establezca establezca una ley de movilidad que pueda terminar con esta controversia, ya sea acrecentando o manteniendo la movilidad antes propuesta. Respecto de los juicios, quiero hacer mención que una de las modificaciones que estableció la ley 27.541 es proponer, entre las medidas y acciones del Poder Ejecutivo, es proponer modificaciones a la movilidad y actualización de los regímenes especiales. Poder Judicial, Diplomático, Servicio Exterior de la Nación, Poder Ejecutivo, cambiando años de servicio y edad jubilatoria. Esa ley fue aprobada el 12 de marzo del 2020 por el Congreso de la Nación. Todavía aún no fue publicada en el Boletín Oficial. Esa ley establece que los jueces se jubilarán a los 65 años, excepto las mujeres, y su haber inicial, que en este momento es el 82% móvil sobre el último salario, va a ser sobre el promedio de los sueldos de los últimos 10 años, o sea, sus 120 remuneraciones actualizadas. Actualizadas obviamente por el índice que acabamos de mencionar, que es el RIPTE, para la actualización de las rentas imponibles. Esos aportes jubilatorios se elevan, el aporte jubilatorio que tienen que hacer los magistrados se elevan del 12 al 18%. Al jubilarse, pierden el estado judicial, impidiéndoles ser jueces subrogantes. Según el diario Clarín, renunciaron 62 jueces, fiscales y defensores de la justicia nacional, para no perder los beneficios jubilatorios e iniciar su jubilación. Son jueces, en principio son jueces, defensores y fiscales de las cámaras del interior del país. O sea, que nos encontramos con un incremento de los juicios de reajuste y no hay jueces todavía que puedan estar actuando en los juzgados donde está acéfalo, porque los jueces han renunciado a sus funciones y han iniciado los trámites jubilatorios. La Asociación de Magistrados de la Justicia está
actuando en principio para lograr hacer el cálculo con un actuario de los aportes que hacen los jueces en su caja de jubilación para determinar que sus aportes son coherentes con la remuneración que percibían. Y después hacer presentaciones judiciales de acciones colectivas y también individuales. O sea, es importante tener en cuenta que nos estamos encontrando con unos autos, como determinó el juez Emino, un juicio, donde hay 2 millones de jubilados y no hay jueces que traten los temas porque han quedado acéfalas las cámaras o han quedado acéfalos los juzgados. Y hay que esperar a que se nombren los próximos jueces. Jueces que eran jubilados podían ser jueces subrogantes. Ahora, como les sacan el estado, pierden el estado judicial, tampoco pueden cubrir esos puestos. O sea, es alarmante la situación en este momento que nos encontramos, que no solamente hay que decidir qué acciones tomar para resarcirnos de las diferencias o de los porcentuales que se han perdido en las movilidades, especialmente las más altas, sino que sabemos que posiblemente entren en un juzgado donde no se ha tratado porque los jueces no están al frente del mismo. Bueno, muchas gracias.